Una nueva temporada de nuestro podcast de neodesarrolladores inmobiliarios. Hoy con Felipe Lerna, CEO y director de BIMOP, un negocio bien interesante el que vamos a hablar hoy con Felipe. Felipe, bienvenido a nuestro podcast en Triari Audio Experience. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Pues para mí es un honor compartir con ustedes, compartirles nuestra experiencia y todo este ejercicio de emprendimiento, innovación y trabajo desde el desarrollo de arquitectura inmobiliaria. Bueno, como saben, estamos en una temporada emocionante con distintos desarrolladores inmobiliarios de América Latina que están ya innovando en la manera en que se diseña, se construye, se opera, y creo que ha sido de mucho valor, así que los invitamos a que se suscriban a YouTube, dejen su comentario, qué les han parecido las sesiones que hemos tenido tanto en Spotify como en YouTube. Y bueno, invite a un colega a ver este contenido. Estoy seguro que se va a llevar mucho valor, no solo con Felipe, sino con Lucas Gómez, que ha estado en nuestra temporada, y con otros desarrolladores inmobiliarios que ya están usando tecnología para comercializar proyectos, para innovar en la manera en que construimos. Y lo más importante, comparta este contenido, porque lo hacemos para que usted se eduque y aprenda más de cómo la industria del real estate se está transformando desde nuestro podcast. Pues bueno, Felipe, brevemente, ¿quién es Felipe Lerma? ¿Cuál es su historia para que la gente te conozca más, Felipe? Bueno, yo soy arquitecto, me gradué en el año 2008 en la Universidad del Valle de Arquitectura. Rápidamente empecé mi estudio de arquitectura en el año 2010, después de haber trabajado pues, 2 años previos como practicante en un estudio de arquitectura muy reconocido aquí en Cali. Posteriormente estuve 2 años más. Ya me sentí pues como con la experiencia necesaria y con, digamos que un poco con ese arrojo de juventud de iniciar mi compañía. Entonces en el año 2010 nace el estudio de arquitectura colectivo creativo, que en esencia lo que empezamos nosotros a desarrollar mucho, digamos, donde tuvimos mucha relevancia, fue hacia la arquitectura hospitalaria, ¿sí? Que en el año 2010 era algo que no era muy común, tratar de entregarle un poco de diseño a estos espacios hospitalarios. Entonces, de ahí, digamos que nuestra empresa empezó a tener un crecimiento importante en ese segmento. Entonces, Felipe Lerma, pues arquitecto de Cali, graduado de la Universidad del Valle, muy apasionado pues por la arquitectura, el diseño y en este momento por la industrialización de vivienda. Bueno, a los que no saben y nos están escuchando en México o Perú, en Uruguay o en Madrid o en Miami, Felipe está en Colombia. Cali es en Colombia, a los que no saben, porque también hay un Cali, yo no sabía, Felipe, pero hay un Cali en Estados Unidos también, y para darle contexto a la gente. Oye, Felipe, Okay. entonces empiezas a ver una oportunidad desde tu experiencia, y cómo se conecta esa experiencia con lo que venías haciendo con el estudio de arquitectura, con lo que hoy es BIMOP, y dónde nace el problema para construir BIMOP. Uh-huh. Bueno, entonces esa es una experiencia bonita porque en Colombia nosotros, o por lo menos en el sector hospitalario, hay unos picos muy altos y digamos que como se generan unas crisis a veces en el sector de la salud cuando el gobierno le paga a la CPS no les paga o no les paga a las CPS no les pagan a sus prestadores de servicio, en este caso clínicas, hospitales, y posteriormente ellos no le pagan a los proveedores. Entonces genera una crisis normalmente en los proveedores. Y yo creo que las oportunidades en las crisis pues nacen importantes, o las mejores oportunidades nacen en estos momentos de crisis. Nosotros ya veníamos entonces con una gran relevancia en el sector hospitalario y nos llega una de esas crisis, ¿sí? Entonces pues quedamos con una cartera muy importante por parte de nuestros clientes lo cual pues nos genera una baja en la caja y nos pone en crisis. Entonces en ese momento pues empecé a reflexionar cómo podíamos nosotros, de alguna manera, en ese momento la palabra era diversificar, pero cómo entonces podíamos nosotros entrar en otros campos, a pesar de que nosotros trabajamos arquitectura en residencial, en vivienda unifamiliar, hacíamos muy buena arquitectura en la parte unifamiliar. Me empecé a desviar por fuera de la arquitectura, pero algo que yo considero pues que es muy importante es uno alinear su talento, lo que sabe, con lo que lo apasiona.
y estaba Totalmente ya de yo acuerdo. mirando otros negocios, entonces dije, no, pues tengo que empezar a pensar en cómo convertimos los servicios de arquitectura en un producto. Ese fue el inicio, ¿sí? Es cómo yo puedo ofrecer esto que yo entrego, que son servicios de arquitectura, en un producto. Y de ahí entonces empiezo yo a darle vueltas de cómo entonces convertimos eso que hacíamos en el estudio de arquitectura, diseñar, por ejemplo, en el caso una vivienda y poderla entregar. Y hay un punto también de esas serendipias interesantes, visitando entonces el terreno de una tía que había comprado en las montañas de Cali cercanas, que son muy bonitas, y cuando vengan a Cali los invitaré. Estamos rodeados, es un valle, entonces estamos rodeados de dos cordilleras. En una de esas cordilleras, entonces, una tía compró un lote. Y como buen familiar, le dice, bueno, mijo, usted que es arquitecto, construyame la casa. Y llevar entonces una casa a ese lugar era complejo por las condiciones de llevar el personal para instalar la vivienda y llevar los materiales. Y eso pues conecta mucho con lo que sucede en Latinoamérica en general en todo nuestra Latinoamérica, ¿sí? O sea, normalmente tenemos lugares de muy difícil acceso y por eso el 70% de nuestras viviendas son autoconstruidas, pero tienen una gran problemática que es poder llevar los materiales hacia esos lugares que a veces hacen que el coste de los materiales se dupliquen, ¿sí? Entonces empezamos a reflexionar eso y yo muy apasionado además también con el movimiento posmoderno o posguerra, perdón, donde se empezó a estudiar la industrialización de vivienda en California, las case study houses. Había estudiado muchísimo en la universidad y dije, bueno, pues tenemos que entonces empezar a explorar un proceso tecnológico que nos permita a nosotros entregar una vivienda, llevar una vivienda de forma muy rápida y en unas condiciones que nos permita entregar eficiencia, ¿sí? Entonces de ahí nace la exploración de diferentes sistemas constructivos. Bueno, empezamos a explorar entonces contenedores, pero ya un contenedor requería una cama baja, torre grúa y demás elementos pues que no podíamos llevar allá. Construirlo pues obviamente en construcción tradicional tendría estos problemas. La prefabricación que nosotros conocemos normalmente en Colombia, que son paneles de concreto, pues también lo hacía complejo y la estética quizás no era la mejor, pues digamos que no conectaba con lo que nosotros, la calidad que nosotros de diseño entregamos en el estudio. Y de ahí entonces nace en esencia Vimo, ¿sí? Que es básicamente en ese momento era un sistema de perfiles en acero pernados que nos permitía llevar la casa completamente desarmada en un camión y ensamblarla rápidamente en sitio y eso nos entregaba diferentes beneficios. Entonces Vimo en un inicio nació como un sistema de armazón metálico con perfiles comerciales. Oye, eso está increíble. ¿Cómo comienza? Me gusta la historia de tu tía, porque creo que todos los emprendedores que nos están escuchando, Felipe, y los que están aprendiendo desarrollo inmobiliario y quieren sumergirse en esta industria que tú sabes que la industria del real estate es bollante, nace de un problema atípico y más con unas características muy complejas, teniendo en cuenta que estás en un lugar fuera de la ciudad, tienes una topografía compleja para lo que tú decías, Felipe, de cómo llevamos los materiales al sitio para estructurar y desarrollar el proyecto y las personas, ¿no? Cómo movilizan las personas y uno creo que es uno de los retos para proyectos inmobiliarios que son fuera de las grandes ciudades en Latinoamérica y llama la atención cómo empiezas a solucionarlo. Ahí me gustaría preguntarte, Felipe, ¿cuál fue ese proceso de industrialización? Entiendo que usas containers y es containers, ¿cómo es? Cuéntanos ese proceso y esa adquisición. O sea, tú los compras Ajá. o vas Bueno, hacia Buenaventura, porque los que no saben, Felipe está cerca al puerto de Buenaventura en Colombia. Y bueno, allá Felipe nos invitó a que fuéramos a Cali, entonces cuando quieras, Felipe, te caemos a Cali. Cuéntanos un poco de esa adquisición del material para la construcción. bueno, entonces es interesante lo que tú dices porque pasa mucho esta confusión. Nosotros no utilizamos contenedores. De hecho, fue algo que estudiamos nosotros en un inicio y vimos que no iba a ser la solución para nosotros porque llevar contenedores a estos lugares de difícil acceso requería elementos que nosotros no podíamos tener esa facilidad, que es tener una torre grúa o una cama baja. Además de un componente, y es que desde el principio queríamos que esto fuese un proceso avalado
bajo normativa de sismoresistencia colombiana y que pudiera ser certificado, pues no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, que ha sido nuestro sueño el tema de la exportación de nuestras viviendas. Entonces nosotros no trabajamos con sistema de contenedores, digamos que su formalidad, digamos que su forma puede parecer el espacio de un contenedor, pero no trabajamos con eso. Entonces nosotros, ¿qué desarrollamos? Nosotros desarrollamos un sistema de armazón en acero metálico, ¿sí? Y en esa En primera sitio, me imagino exploración, que en sitio. no, son perfiles comerciales, perfiles IP, perfiles C inicialmente. O sea, lo que era Vimo hace, te estoy hablando, año 2014-2015. Wow. Perfiles comerciales, perfil C, perfil IP, que son los que normalmente vende el mercado. Y nosotros eso lo que hacíamos es conectar las pachas, las uniones, por medio de pernos. Entonces fabricábamos los perfiles y generábamos un armazón metálico con todas estas piezas de diferentes índoles, perfil C, perfil IP, perfil tubular, y así entonces hacíamos un armazón metálico. ¿Cómo nosotros después fuimos evolucionando a lo que es hoy BIMOP? Porque BIMOP ya en este momento es un sistema realmente industrializado de vivienda. Wow. Nosotros avanzamos en que nos dimos cuenta que si queríamos crecer, que si queríamos tener el impacto que nosotros queremos tener en nuestro sector de la construcción, que es transformar y ser un sistema constructivo que logra revolucionar el sector, es que teníamos que tener una capacidad muy alta de producción. Y si nosotros dependíamos de perfiles comerciales, pues no íbamos a tener esa alta capacidad de producción porque íbamos a estar dependiendo de perfiles importados para nosotros desarrollar. En el caso de que tuviésemos que entregar 60 viviendas al mes, pues no lo íbamos a poder hacer. Entonces, en este ejercicio de industrialización de vivienda entendimos que esta no es la carrera en el que mejor haga las casas o más bonitas haga las casas, sino que el que mejor las sepa fabricar y las sepa hacer mejor. Entonces, hoy, digamos que es BIMOP. BIMOP es un sistema completamente industrializado de un armazón metálico de acero calibre 50. O sea, esos rollos que ustedes muchas veces ven en camiones en camas bajas, nosotros esos rollos que se importan, los cortamos en tiras, ¿sí? Y posteriormente lo formamos por medio de rodillos y sacamos nuestras piezas. Entonces, ya nosotros fabricamos todas estas piezas en acero y tiene el mismo proceso de pernado en sitio. Entonces, nosotros lo que hacemos es fabricar todo el armazón, fabricar las piezas, lo que reviste la fachada también lo cortamos en fábrica, lo que reviste el interior, que son los muros, también lo cortamos en fábrica y enviamos estos elementos desarmados dentro de un camión, los ensamblamos en sitio y de esa forma entregamos una vivienda muy eficiente que tiene unos componentes de sostenibilidad bastante altos y la misma durabilidad y confort que una construcción tradicional. Entonces, Espectacular. esa ha sido la evolución. Espectacular. A los que nos están viendo en YouTube van a poder ver las imágenes de apoyo y a los que están escuchándonos en Spotify o en Apple, pues también van a poder ver porque ya Spotify permite ver el video podcast, entonces van a poder ver las imágenes de Vimov que nos está compartiendo para que puedan ver un poco lo que nos está contando Felipe. Felipe, hablaste de un tema muy importante, hablemos de un poco de las personas, ¿cómo lograste llevar ese proceso industrializado hoy de Vimov a lograr enseñar y lograr transmitir esa visión de desarrollar un proyecto constructivamente fácil, ágil, que pueda estar en serie y en línea? ¿Cómo lograste transmitir eso a las personas que ejecutan el proyecto y la construcción de este tipo de viviendas? Bueno, entonces ha sido un proceso pedagógico, por un lado, de romper paradigmas hacia nuestros clientes y nuestros usuarios, porque desafortunadamente el concepto de prefabricación en nuestro país se entendía como una construcción precaria, de no muy buena estética y Barata. no de una alta durabilidad y barata, ¿sí? Fue un proceso entonces de poder enseñar pedagógicamente a que podíamos entregar una vivienda prefabricada con todo, digamos que lo mejor de ese mundo de la prefabricación y lo mejor también del mundo de la construcción tradicional que hacíamos en nuestro estudio, ¿sí? O sea, la calidad en imagen, en estética, en arquitectura, en confort, y poder mezclar lo mejor de esos dos mundos en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces fue un proceso de romper paradigmas inicialmente, que la gente entendiera, que la gente conociera, vimos, y posteriormente para la gente que ensambla, pues también fue un proceso pedagógico de enseñarle a nuestros oficiales de obra a saber montar una unidad BIMOP
con la calidad que nosotros requeríamos y el nivel de detalle que siempre buscamos en nuestra compañía. Me llama mucho la atención ese tema que dice Felipe, porque de pronto ahorita algún desarrollador inmobiliario pequeño, mediano, grande dice, bueno, ¿cómo Felipe, cómo Vimo con tu equipo logró sacar ese problema del subconsciente del mercado, del que quiere acceder a una vivienda de este tipo para construirla en un lugar alejado de la ciudad, en el campo, etcétera? ¿Cómo lograste trabajar esa historia? ¿Cómo trabajaste ese storytelling dentro de tu cliente? ¿Cuál fue el proceso? ¿Empezaste a hacer pauta? ¿Empezaste a mostrar sketch o renders? ¿O cómo fue ese proceso de culturizar tu cliente? Eso me llama la atención. Bueno, no, lo principal fue identificar los problemas, o sea, cómo nosotros veíamos que existía un problema en la construcción tradicional. Y es de que en nuestro gremio de la arquitectura muchas veces sucede y es muy común que existe un presupuesto inicial que no se cumple y existe unos tiempos que no se cumplen. Entonces eso al final genera un gran problema para el cliente para que construir o para el cual construir su sueño de su vivienda se convierte muchas veces en una pesadilla porque no se cumplen ni los tiempos ni los costos y al final ese sueño pues se convierte en algo no tan agradable. Entonces nosotros lo que atacamos directamente fue esas diferentes problemáticas. Uno, poder llegar a lugares de difícil acceso, que eso pues digamos que el sistema constructivo lo aborda, pero lo otro es que logramos nosotros reducir y simplificar radicalmente el proceso de construcción de una vivienda. Entonces, al hacerlo rápido, al poderlo hacer eficiente, al poderlo controlar, nosotros podíamos entregarle a un cliente rápidamente tiempo y costo, ¿sí? Entonces empezamos a abordarlo desde el problema, empezamos a decirle, mire, con nuestra vivienda nosotros le podemos garantizar a ustedes un presupuesto y un costo en un tiempo y muy inferior al de la construcción tradicional. ¿Y cómo lo fuimos haciendo? Porque además aparecían entonces esos temores de me va a durar igual que una construcción tradicional, va a soportar los sismos, va a soportar el viento, va a soportar ta, 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 ta. Eso lo empezamos a hacer de alguna forma muy pedagógica también con videos, ¿sí? Donde explicábamos de qué se trataba Vimo y todas las condiciones positivas o todos los beneficios que traía construir con Vimo. Y además, el primer prototipo que nosotros hicimos, tuvimos la gran, no sé, si puede decirse fortuna, porque pues la fortuna siempre viene acompañada de mucho trabajo, pero hicimos un prototipo y este pues logró volverse viral en ese momento, en el año 2015. Hicimos un video que montamos en Facebook y de locura es como vendemos vivienda modular, industrializada. En industrializada no aparecía en el mapa, pero sí modular. Y ese video se volvió viral y de ahí empezaron a llegar también diferentes reconocimientos, publicaciones en libros, en revistas internacionales y demás, que justamente de ahí viene ese propósito que siempre hemos tenido de nosotros no solamente impactar localmente, sino internacionalmente. Entonces esa idea de exportar nuestras viviendas, pues ha estado siempre ahí y ya puedo decir que este año nosotros ya vamos a lograr ese hito después de varios años de explorarlo y lograr esas experiencias en el mercado local. Ah, increíble. Me encanta. Tú sabes que he sido fan de ustedes hace rato, Felipe, tú lo sabes. Hasta hoy tenemos la oportunidad de conectar y me encanta lo que hace Vimo. Lo venía siguiendo hace rato y soy fan de este tipo de arquitectura, de tipo de proyectos de inmobiliarios, de otro tipo de conceptos, ¿no? Otro tipo de maneras de pensar, de visualizar la vivienda como la pensamos en América Latina. Y nada, hoy estamos con el CEO de Vimo, Felipe Lerma, en nuestro podcast, a los que nos están escuchando y viendo. Felipe, dijiste algo muy potente y te quiero hacer tres preguntas muy rápidas porque están conectadas. La primera, ¿cuántas unidades han desarrollado desde que comenzaron a industrializar? La segunda es, ¿qué tan potente crees tú que hoy son las redes sociales para comercializar proyectos inmobiliarios de alto valor, por un lado, y que se diferencian no solo en la arquitectura, en el proceso constructivo, sino en cómo conecta eso hoy en el mercado, un mercado digitalizado 100%? Y la tercera pregunta es, ¿hacia dónde se dirige Vimo? Bueno,
Muy buenas preguntas, además que pues, me encanta, hemos hecho ya 40 proyectos, eso es alrededor de unas 80 unidades aproximadamente desde el año 2015, que fue nuestra primera instalación como prototipo, y nuestra primera venta fue el año siguiente, en el año 2016. O sea, desde 2016 a la fecha hemos instalado 40 proyectos, aproximadamente 80 unidades Vimo. El valor de las redes sociales, pues Vimo es un ejemplo del valor de las redes sociales. Y en ese momento, como te dije, hicimos ese video y eso se viralizó y empezaron a aparecer diferentes publicaciones a nivel internacional. De ahí llegaron también diferentes reconocimientos por lo que hicimos. Entonces, realmente nosotros a esto le consideramos que tiene mucho valor y nos ha permitido además poder mostrar los atributos, poder mostrar los beneficios y llegar de una forma cercana para aquel que no puede llegar a estar dentro de una casa Vimo, ¿sí? Y la puede percibirlo, la puede ver desde las redes sociales, y nos ha permitido acercarnos en diferentes mercados, no solamente el mercado local, sino en diferentes zonas, que además este es un producto, este es un proyecto que no solamente abarca una región, que esa es una también de las problemáticas que tiene nuestro sector, es que existen constructoras muy grandes, pero son localizadas, ¿sí? O sea, no tienen esa expansión. Digamos que en Colombia, en el caso, son constructoras muy grandes, pero son regionales, ¿sí? Su enfoque generalmente es Valle del Cauca, Cundinamarca, zona Caribe, pero no vemos constructoras colombianas de vivienda, en este caso, impactando en Perú, impactando en México, impactando en Ecuador. Entonces, eso es algo que nosotros desde el principio hemos buscado y vamos, digamos que conecto con esa tercera, que es hacia dónde vamos. Y nosotros sentimos, o nuestra creencia es que necesitamos cambiar profundamente la forma en la que diseñamos y construimos las viviendas. O sea, para nosotros esa es nuestra creencia, y lo que nosotros queremos es revolucionar la forma en la que se habita y se construye con unas nuevas tecnologías. ¿Y hacia dónde vamos? Pues precisamente a exportar nuestras viviendas a nivel internacional, a ser un aliado, no solamente que Vimo sea quien construye, sino ser un aliado de los arquitectos y desarrolladores que implementen Vimo en sus proyectos y que puedan lograr todos esos beneficios y atributos. Si quieren, más adelante lo hablamos, cuáles son los beneficios y atributos dentro de sus proyectos, que tienen unos componentes de sostenibilidad bastante altos, pero también tiene unos beneficios altísimos para los desarrolladores y los arquitectos. Entonces, hacia eso vamos, hacia poder impactar no solamente localmente, sino impactar nuestra región. Oye, Felipe, qué potente eso. Y me gustaría que abordáramos en los próximos minutos que nos quedan de nuestro podcast el tema de la innovación. Lo estábamos viendo, creo que hoy más que nunca, cualquier negocio inmobiliario, cualquier desarrollador inmobiliario tiene que desarrollar, no importa cuántos años lleve en el mercado, no importa cuántas unidades haya construido. Creo que hoy el mercado y los usuarios, la regulación, el cambio climático nos está empujando a innovar, y parte del concepto de neodesarrolladores son estos nuevos grupos de personas, de ingenieros, de arquitectos, de personas de tecnología, de innovación, que se unen para construir nuevos modelos de negocio basados en la tecnología, la innovación, en la sostenibilidad, en cómo repensamos y redefinimos la industria inmobiliaria. Y eso es lo que hemos venido hablando en los podcasts de neodesarrolladores, Pipe, es cómo repensamos el modelo de negocio del desarrollo inmobiliario a través de la innovación. Entonces, mi pregunta es, Felipe, ¿qué es para ti innovación y cómo lo está usando Vimo en el día a día, o tienen una metodología, un framework? Porque creo que hay muchos desarrolladores inmobiliarios que dicen, Andrés, ¿cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos lograr mejores eficiencias, ya sea en la productividad, en la construcción o en la cultura del negocio? ¿Cómo lo hace Vimo? Qué es innovación para ti y cómo la desarrollas y cómo la vives, Felipe? Bueno, yo lo abordo desde dos puntos, desde la invención. Entonces la innovación desde la invención, y uno puede hablar de innovación desde inventar de cero algo, o como nosotros hicimos, aprovechar las tecnologías existentes, transformarlas para darle un uso diferente a esas nuevas tecnologías. Entonces lo que nosotros utilizamos son tecnologías que ya existían, pero que estaban en otros sectores, y nosotros los pasamos al sector de la construcción. Entonces la innovación es estar siempre atento a esas nuevas tecnologías y cómo podemos utilizar esas nuevas tecnologías en nuestro sector. Entonces, cada vez en Vimo, digamos que buscamos siempre estar a la vanguardia, estar innovando.
Y este espacio me parece súper valioso para algo que nosotros estamos empezando a desarrollar y queremos empezar a trabajar, y es así un software que nos permite automatizar el diseño arquitectónico a través de nuestro sistema industrializado BIMOP, que va a permitir que arquitectos y desarrolladores pues, puedan automáticamente utilizar nuestro sistema constructivo dentro de nuestro catálogo de biblioteca que ya tenemos nosotros de diseños estandarizados, poderlos utilizar, pero poder transformar nuevos diseños y a través de ese desarrollo, nosotros desde acá de Colombia, eso que están haciendo ellos con nuestro software, poder despachar desde Colombia esas viviendas. Entonces, en eso ya nosotros estamos empezando a trabajar y esto sabemos que lo podemos integrar con elementos, no solamente con el software y desarrollo, sino con inteligencia artificial y poder que cada desarrollo que se vaya haciendo, pues vaya alimentando cada vez más esa biblioteca. Y ya nosotros estamos avanzando en ese proceso, porque queremos en nuestro proceso de expansión que esta sea una herramienta para esos aliados internacionales y puedan utilizar BIMOP de esa forma. Actualmente, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues actualmente lo estamos haciendo de forma manual, o sea, diseñando como un estudio de arquitectura a través de nuestros módulos BIMOP, donde tenemos unas tallas estándar y donde desarrollamos también bajo esas tallas estándar diseños personalizados basados en una modulación, ¿ya? Entonces, creemos que eso ya no lo podemos pasar de hacerlo de forma manual a hacerlo de forma automatizada con los software que ya, pues digamos que podemos empezar a tomar, ¿sí? Entonces, creo yo que no vamos a tener necesidad de inventarlos, sino de tomar cosas que ya se están haciendo, integrarlos en un software y poderlo dar. Entonces, para nosotros la innovación está en tratar siempre de ver qué está pasando a nuestro alrededor y ver cómo lo podemos integrar en nuestro sector. Me encanta esa visión. Pipe, algo que sin duda creo que vamos a empezar a ver, y ya lo estamos viendo en desarrolladores inmobiliarios en México, en Estados Unidos y aquí en Latinoamérica, es la capacidad de atraer esas tecnologías y comenzarlas, como dices tú, a entenderlas primeramente, cuál es el impacto que eso tiene en mi negocio, con mi usuario, con mi Uh -huh. cliente, en este caso con la vivienda, con la construcción de los proyectos. Y al final creo que se trata de cómo logramos ser eficientes, ¿no? O sea, todos sabemos, o sea, cualquier constructor, desarrollo inmobiliario que nos está escuchando ahorita, cualquier emprendedor, sabemos que es una industria poco productiva, poco eficiente, y yo creo que ahí va a estar el reto de cómo mejoramos los tiempos, cómo podemos darle mejores herramientas a los equipos, cómo somos capaces de diseñar mejor de manera automatizada, donde podamos explorar nuevas variables como cambio climático, energía, el uso de los servicios, del agua, la energía. Yo creo que eso va a revolucionar mucho y creo que los beneficios, Felipe, también para los desarrolladores inmobiliarios que empiezan a adoptar este tipo de culturas de net zero o descarbonización dentro de las empresas, obviamente a cualquier nivel van a verse beneficiados con las regulaciones que hay en cada país en Latinoamérica, porque mucho de eso creo que va a tener un impacto profundo en la manera que construimos en la región y ahí van a haber, creo que, impulsos para desarrollar de manera más sostenible cualquier proyecto inmobiliario. Las últimas preguntas, Así es. hablando. Pe- Dale, Quiero dale, tocar eso hacemos. que estás hablando, me parece importantísimo no dejarlo pasar porque es que en nuestro sector creo que estamos actuando como si nada estuviera pasando cuando todo De está acuerdo, pasando, de ¿sí? acuerdo. Y desafortunadamente tú más que nadie debes tener las métricas de cómo nosotros somos uno de los sectores que más impacta al planeta, pero no estamos actuando de esa manera, pero además somos el sector que menos implementación de innovación y tecnología está haciendo en su sector, lo que nos pone por debajo, si no estoy mal, y tú me corregirás la métrica, pero es casi como 4x por debajo de la manufactura, ¿sí? O un poco Acuerdo. más. Entonces, pues realmente lo que tú dices es cierto, es que es un sector que si nosotros no lo revolucionamos, si nosotros no empezamos a aplicar estos elementos, pues desafortunadamente nos quedamos quietos. Entonces, vamos a tener que impactarlo con estas nuevas tecnologías y abordarlo desde las dos líneas. Me hiciste acordar, Felipe, que nosotros en la segunda temporada de nuestro podcast tuvimos a Alma Pineda. Para que te hagas una idea, Alma Pineda, Felipe, de los que nos están escuchando y viendo en YouTube, Alma Pineda es una emprendedora en México. Ella estudió, es doctora, Felipe, no tiene nada que ver con arquitectura, ingeniería, nada, ni construcción. Y Alma, en nuestra segunda temporada, nos contó la experiencia increíble que fue desarrollar unas casas sostenibles
en un proyecto de Tesla en Las Vegas, que los invito a que lo busquen por allá abajo en Spotify. Al final van a encontrar ese podcast con Alma Pineda, y nos contaba cómo era trabajar con el gobierno de Las Vegas, con Tesla, que puso la marca para desarrollar este proyecto inmobiliario de vivienda en esta ciudad, y cómo desde el proyecto inmobiliario eran capaz de, escucha esto, Pipe, de capaz de surtir energía al mismo condado de Las Vegas, porque tenían paneles solares y tenían todo un modelo público-privado, donde el constructor era unos árabes que desarrollaron estas casas de lujo, pero eran capaces de proveer de energía a la ciudad. Eso era, o sea, es un chévere que el que está escuchando este podcast, esté viendo, Pipe, se remita a la segunda temporada de Triari Audio Experience con Alma Pineda. Te lo voy a enviar, Pipe, para que te lo escuches. Y ellos desarrollaron el software para Súper. conectar todas las casas con el Internet de las cosas y colectar datos para entender cómo progresaba el comportamiento de los recursos dentro de las viviendas. Entonces, ahí te dejo ese dato con lo que estás hablando, de que creo que conecta mucho, ¿no? Es como que Sí. conscientes que dañamos el medio ambiente, y no todo puede ser crecer y crecer y construir, sino realmente como tenemos una conciencia del impacto social y el impacto medioambiental, que es hoy ni siquiera es como, oiga, venga, qué chévere que eso esté pasando por ahí en Europa. No, eso nos impacta a nosotros en Latinoamérica. Pipe, ya para ir cerrando las últimas dos preguntas, ¿qué has aprendido en tu trabajo como CEO de Vimo? Listo. Pues ha sido una experiencia muy linda porque siento que todo este proceso, que es un camino de, no lo quiero romantizar, pero es algo que el emprendimiento es así, el emprendimiento es de muchos momentos bajos, muchos momentos altos, de superar obstáculos, pero esos momentos difíciles te van convirtiendo cada vez en mejor persona, y en una persona más resiliente, más consciente. Y siento que este ejercicio de los años que han pasado, pues te van liberando a convertirte posteriormente en un mejor ser humano, ¿sí? Y eso ha sido para nosotros, o en el caso mío, pues para mí, muy lindo poder ir construyendo esto, poder ir entregando sueños y poder también uno ir viendo sus sueños materializándose. Les vamos a dar en la descripción de Spotify y YouTube el acceso para que puedan descubrir más de Vimo, de Felipe en LinkedIn, puedan conectar con Felipe. Si hay algún arquitecto o alguien que nos está escuchando y quiere conocer más de Felipe y de Vimo, pues estoy seguro que va a poder conectar con Felipe en la descripción. Ahí les vamos a dar los datos de Felipe Vimo. Felipe, ¿qué te hace levantarte todas las mañanas? Mi Además de que, propósito. además de que te quiero felicitar aquí dentro del podcast, que eres papá, y pues porque ahora también creo que toda nuestra generación ya somos papás ahorita, pero te quiero felicitar por lo de tu hijo. Pero hoy Gracias. te hace levantar, Felipe. Andrés, el propósito, y justamente ayer tenía una conversación con un amigo emprendedor también. Me decía, ¿irías con las mismas ganas a Bimop si no tuvieras el 100% de participación de tu compañía y si tuvieras el 20%? Le digo, totalmente, porque es que lo que me hace levantarme a mí no es el saber que tengo el 100% de Bimop y el dinero que voy a lograr con Bimop, sino el propósito y esa creencia que nosotros tenemos en que vamos a poder revolucionar el sector y dejar una huella desde lo que nosotros hacemos y dejar una huella positiva. Entonces creo que es esa construcción de legado lo que me hace levantar. Y bueno, ahora pues María Belén, que además me hace sentir eh, millonario en el sentido en que el, te empieza a mostrar cómo el emprendimiento a veces te paga. Y hablábamos antes de iniciar cómo puede uno coordinar sus horarios y poder estar con su hija recién nacida, pero que a su vez la empresa sigue funcionando y no vas a tener ese temor de que tienes que irte ya a la empresa, dejar tu hija en un momento importante. Entonces creo que eso también es algo súper valioso y pues que lógicamente pues también me hace levantar con muchos ánimos. Y quiero pues cerrar también, Andrés, si me permites, contarte un poco o rápidamente de los beneficios que tenemos y algún punto súper importante
que tiene BIMOB que me gustaría que abordáramos, porque desde el componente de sostenibilidad hace que BIMOB sea un proyecto diferencial frente a otros. Y es que desde la arquitectura, BIMOB entrega la rapidez en construcción, no solamente eso, sino que poderse adaptar a diferentes topografías, a diferentes terrenos, tener una construcción muy limpia. Y en la parte de sostenibilidad es bajo consumo de agua, bajo nivel de CO2 al llevar la casa en un solo viaje, pero tiene un componente muy importante, es una casa desarrollada bajo el concepto de economía circular desde el diseño. Es decir, nosotros sabemos desde el diseño qué va a pasar con esa vivienda en un futuro y que no se va a convertir en un residuo. Entonces, al entender toda la separabilidad de los materiales, es una vivienda que está conectada bajo el concepto de economía circular, que eso también es un punto importante en el tema, ya digamos que de promoción comercial de proyectos inmobiliarios. Y es poder dar uno la fe de que está entregando un proyecto garantizado que conecta con el concepto de economía circular y conecta con la sostenibilidad. Ahí te hago la última pregunta, Pipe, frente a BIMOB y a los que nos están escuchando, estoy seguro que se están llevando muchos insights de cómo repensamos el real estate a través de neodesarrolladores como Felipe, que ya traen innovación y tecnología al negocio. Me llama la atención la frase que tienes en el sitio de BIMOB, y es la arquitectura de la libertad. Y me gustaría que para cerrar el podcast, Pipe, ¿qué es la arquitectura de la libertad? Es entregar hábitats conscientes, responsables, estéticos y seguros. Entonces, eso lo que nosotros estamos buscando es conectar con lo que ahora todos estamos empezando a buscar, con esa nueva generación de usuarios que premian a esas empresas que hacen lo que ellos consideran que está dentro de su creencia. Entonces, esa es la arquitectura de la libertad. Creemos, además, y yo creo que tú eres de esta generación en la que sentimos que no estamos necesitando una supermansión, no estamos necesitando lo más grande, lo que más impacte, sino realmente algo que esté a escala humana, que nos dé la libertad de poder disfrutar esos diferentes espacios, poder llegar a lugares donde difícilmente podías llegar a construir, pero poderlo llegar a construir, pero a una escala humana, siendo conscientes, respetando el medio ambiente, y que eso conecta. Entonces, esa es la arquitectura de la libertad. Hoy con Felipe Lerma, CEO de BIMOB, un proyecto increíble de desarrollo inmobiliario en Colombia. Felipe, gracias hoy por estar con nosotros en nuestro podcast, en una temporada de neodesarrolladores inmobiliarios, de empresarios y emprendedores que están repensando el desarrollo inmobiliario a través de la innovación, de la tecnología, de la sostenibilidad. Y me encanta hoy tener la historia de BIMOB aquí en nuestro podcast, y estoy seguro que vamos a tener muchas visualizaciones en YouTube y en Spotify, porque creo que lo que vamos a ir mostrando en los siguientes podcasts y con los siguientes empresarios en Latinoamérica va a revolucionar la manera en que estamos desarrollando y construyendo vivienda en Latinoamérica, oficinas, hoteles. Creo que tenemos que tener ese nivel de conciencia que tiene hoy BIMOB al momento de construir, y te quiero dar las gracias hoy por acompañarnos en nuestro podcast. A ti, Andrés, por la invitación, y en lo que pueda aportar a todos, estamos desde BIMOB con todo el interés de aportar y de dejar siempre una huella positiva. Creemos en el trabajo colaborativo y bueno, ahí estamos disponibles y invitados 100% a Cali, lugar de grandes emprendimientos, Rapid, Flora y bueno, muchísimos más. Entonces, bueno, acá los esperamos. Comparta este episodio, nos vemos en el siguiente podcast con otro invitado de Latinoamérica que está revolucionando la manera en que hacemos desarrollo inmobiliario. Nos vemos, bye.